como académico, ¿sí? Entonces, de pronto, hacerlo sin clara conciencia de que tenemos ciertas reglas, ciertas premisas, ciertas cosas que tomamos como datos y a partir de los cuales generamos nuestro pensamiento y nuestra reflexión. Me parece que es algo que podemos revisar para enriquecer nuestra manera de realizar nuestra actividad principal, que como intelectuales que somos, y creo que tenemos que aceptar que el trabajo que realizamos cotidianamente nosotros dentro de una institución académica, pues es trabajo intelectual, ¿verdad? Entonces, tanto intelectuales que somos, qué tan conscientes somos de qué tipo de intelectual somos y cómo aprovechamos o no aprovechamos nuestras capacidades. Entonces, bueno, vamos a abordar estos dos temas y para empezar a abordar estos dos temas, quiero que vean un cuadro de un pintor francés de principios del siglo XX. ¿Alguien conocía esto del pintor Magritte? Bueno, el pintor, él escribió lo que está escrito abajo en francés, yo lo traduje arriba, y díganme, ¿qué les hace surgir a ustedes cuando ven lo que están mirando y leen que dice, esto no es una pipa? ¿Qué pasa dentro de su mente? Hacen dudar, ¿no? Sobre lo que uno está viendo, cuando en realidad está viendo una pipa. La pregunta es precisamente para ahí va. Qué bueno que dices eso, Ayla, me encanta. Porque esto es lo que vamos a poner en duda. La pregunta que les quiero hacer yo ahorita, no quiero respuesta, ¿eh? La pregunta es, ¿están viendo una pipa? No quiero respuesta. Quiero que escuchen la pregunta en la cabeza y se la pregunten ustedes. ¿Están viendo una pipa? Y si esto no es una pipa, ahora díganme. ¿Están de acuerdo con lo que dice arriba? Este no es el noroeste de México. Ahí tenemos un mapa, ¿no es cierto? Es un mapa antiguo, obviamente. Y el cartógrafo, la cartógrafa, dudo que hubiera cartógrafas en aquella época, ¿no? Pero la persona que hizo este mapa seguramente hizo el mapa con la misma finalidad que todos aquellos que hacen mapas. Es para poder recorrer un territorio, ¿no es cierto? Para saber cómo ir a algún sitio. A ver, sí. Pero ahí, bueno, no sé, creo que Adelante, por favor, adelante, en cuanto quieran, ya saben, abren su micrófono y hablan, ¿eh? pudiera depender también del año, ¿no? O sea, si es antes de la pérdida de todo el territorio, sí podríamos considerarlo noroeste, creo, no sé. No estoy seguro que sea el mapa, pero sí pareciera. Pero dime una cosa, California, antes o después del 1840 y pico en que Santana vendió todo lo que vendió, ¿era una isla? O sea, en las recientes no, pero no sé, en otras eras, quizás, tal vez, no lo sé. Ok, a ver, entonces, sí, digamos que no es el noroeste de México. Lo importante, lo que quiero que ustedes se den cuenta, se resume en una frase que tal vez ya han oído, pero sobre la cual este es el tema del día de hoy, ¿sí? ¿Qué les hace
pensar esta afirmación? El mapa no es el territorio. Bueno, maestro, es que, bueno, yo estaba pensando, de hecho lo puse en el grupo, digo en el chat, que a lo mejor como es cuestión de perspectiva, no sé si estoy en lo correcto por esta frase del mapa no es el territorio, porque cuando puso la de la pipa, ¿Sí? nos preguntó qué era lo que se veía en nuestra mente cuando leíamos esto no es una pipa y lo estábamos viendo. ¿Sí? Entonces dije, quizás estoy viendo como lo que para mí es obvio y no es la visión, ¿no?, la que debo de tener. Entonces, no sé, se me ocurrió que, por ejemplo, en el caso del mapa, y en este caso, o sea, no es que lo que nos está presentando en colores sea el noroeste de México, sino más bien como una imagen representativa de tal. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí. Perdón, pero estamos mirando La imagen. una pintura en la cual el pintor representa gráficamente una pipa, pero esto no es una pipa. ¿Me siguen? Sí. ¿Ven la diferencia que muy acertadamente María Enriqueta está señalando? Y eso es lo que quiere decir: el mapa no es el territorio. Hay una frase paralela a el mapa no es el territorio, que me gusta mucho porque se vuelve más concreto. El menú no es la comida. Tú llegas a sentarte a la mesa en un restaurante con sana distancia, obviamente, ¿verdad? Porque hay que hacerlo hoy con sana distancia, pero ya podemos ir a sentarnos a un restaurante. Te traen el menú y no se te quita el hambre. ¿Sí? En el menú te están contando lo que te pueden servir en un plato. El menú no es la comida, igual que el mapa no es el territorio. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ahí espero que hayan ustedes retenido esta parte del texto de Korzybski, en donde nos habla de la estructura de un mapa, y ahorita voy a cambiar. Él habla de ciudades europeas, pero pues vámonos aquí a México para ubicarnos. Esto es donde les digo que me cuesta trabajo el no estar frente a ustedes para poder físicamente moverme de un lado a otro y mostrarles cosas, no nombrarlas, sino mostrarles cosas. ¿Sí? Pero si yo dibujo un mapa en el que pongo Cuernavaca como nuestro punto de partida y les digo que queremos ir a Veracruz, y yo entre Cuernavaca y Veracruz les pongo a Chilpancingo, ¿qué tal les va a ir viajando a Veracruz vía Chilpancingo? ¿Sí? Yo dibujo un mapa como este. Entonces, pues mejor vamos a utilizar este. Yo les doy este mapa y les digo que tienen que ir a Los Ángeles. Se van a preparar para navegar en algún momento si están en La Paz, ¿no es cierto? En La Paz, Baja California, hasta abajo. ¿Sí? Entonces van a decir, uy, tengo que ir hasta allá, hasta el norte de California, y embarcarme, no sé cómo, para poder llegar a Los Ángeles. Eso es cierto en la realidad. Alguien que vive en La Paz necesita embarcarse para ir a Mexicali, y de Mexicali cruzar a Caléxico y luego viajar a Los Ángeles. No. Tijuana, y de Tijuana a Los Ángeles. No, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué le pasa a este mapa? El problema de este mapa es que su estructura es distinta a la estructura de la realidad. Entonces, el problema de este mapa
no es que esté viejito, no es que no tenga las medidas correctas, sino que es un mapa que no nos sirve para recorrer el territorio. ¿Y por qué? Porque no representa de la mejor manera posible el territorio. ¿Sí? Esto representa de manera muy adecuada una pipa, pero no es una pipa. Cuando lo miramos, nuestra mente capta, una pipa. Pero la manera en que nos hemos acostumbrado a pensar, y aquí viene algo muy importante, incluso a hablar sobre la realidad, nos hace confundir lo que decimos de las cosas sobre las cosas. ¿Sí? No es lo mismo lo que decimos del noroeste de México, y aquí lo estamos diciendo con colores, lo estamos diciendo con líneas. Aquí estamos representando la estructura del noroeste de México. Este mapa, la estructura de este mapa es más cercana a la estructura de la realidad. ¿Sí? Entonces este mapa sí nos puede servir para viajar desde La Paz hasta Tijuana y Los Ángeles, o hasta Mexicali, Caléxico y ya donde ustedes quieran. ¿Sí? Pero lo importante, lo que quiero que destaquemos, es que el mapa no es el territorio. ¿Sí? Entonces, ya esto es hacia donde quiero que avancemos, y que pues, en la medida de lo posible vayamos también dialogando. Por favor, cada vez que quieran me interrumpen, participan. ¿Sí? Es que hay una relación entre mapas y lenguaje, entre lenguaje y mapas, que está ligado al conocimiento. Y si empecé la sesión de hoy hablándoles de nuestra necesidad de reflexionar sobre cómo reflexionamos, de la importancia de pensar sobre cómo pensamos, es porque queremos construir conocimiento. Queremos construir conocimiento sobre los sistemas de salud. Queremos poder analizar los sistemas de salud, y a partir de que analizamos los sistemas de salud, queremos poder compararlos. Pero a mí me parece que es muy importante que antes de comparar los sistemas de salud, hayamos entendido qué queremos decir por sistema, y hayamos entendido cuáles son las posibilidades de construcción de conocimiento según si utilizamos de la mejor manera posible nuestra manera de acercarnos al conocimiento. Entonces, partiendo de todo este asunto de lo que Korzybski llama el lenguaje aristotélico y el lenguaje no aristotélico, ¿qué les pareció leer a Korzybski? Esto también es algo que me interesa. ¿Cuál fue su sensación al acercarse a un texto que me imagino es poco común para ustedes leer este tipo de cosas? ¿Qué les hizo sentir y pensar leer un texto como el de Korzybski? Me permito nada más, como parte de lo que sugiere Korzybski, no olvidemos que eso lo escribió Korzybski a principios de los años 30 del siglo XX. La edición que yo les envié del texto es de finales de los 40. Entonces, bueno, Korzybski en los 30, 40 del siglo XX nos habla del lenguaje aristotélico y no aristotélico. ¿Qué tal se sintieron ante este tipo de reflexión? Bueno, ¿puedo participar? Adelante, por favor. Bueno, lo primero que tengo que decir es que leer a Korzybski fue primero un reto, porque como que no estoy acostumbrada a pensar, y de hecho desde que empecé a leer, Korzybski te hace pensar, o sea, en la forma en la que escribe y en la que estructura el lenguaje. Estás pensando todo el tiempo, porque juega con eso, ¿no? Con las palabras, que las palabras tienen distintos significados. Entonces, en realidad leer el primer capítulo fue complejo, y tuve que remitirme a
a buscar primero otros conceptos que utiliza, que sé que en algún momento ya los había visto, pero no los tenía presentes, para después volver a leer a Korzybski, ¿no? Y entonces, justamente lo que usted me decía, lo que usted dice es muy interesante, porque para entender un poco a Korzybski tuve que leer quién era, de dónde venía, y por qué me habla de Einstein, y por qué me habla de todo lo que viene relacionado en el texto. Y pues bueno, primero basta decir que es de Varsovia y que después se fue a Estados Unidos, y que fue en Estados Unidos donde desarrolla prácticamente su obra. Y yo no sabía que incluso tiene como una corriente en donde es la semántica general, creo que se llama. Y eso es muy interesante porque hay toda una corriente y de lo que él creó, que es el último capítulo, está basado como esta forma de pensamiento. Y básicamente lo que encontré justamente es esto, ¿no? Que Korzybski hace como un análisis o lo que intenta decir es que el lenguaje es una estructura, pero que analizar el lenguaje o analizar o pensar desde el punto de vista aristotélico, pues resulta para Korzybski anticuado, dado que esas estructuras se crearon en esos tiempos y sirvieron, el lenguaje se creó y sirvieron para el análisis de esa época con Aristóteles, y que ahora es necesario hacer un análisis o pensar de forma no aristotélica, pero tenemos un lenguaje que no tiene el mismo avance, es como, no sé cómo explicarlo, un lenguaje también anticuado, y entonces es cuando empieza a decantar todo, toda esta forma en la que él explica del por qué el lenguaje no es, el concepto, el objeto, no, ¿cómo decirlo? Las palabras no son los objetos como tal, ¿no? Entonces, Esto último que acabas de decir es central. Entonces, justamente creo que por eso usted nos introduce con esta frase que el mapa no es el territorio, porque en esta frase gira todo, ¿no? O sea, primero que las palabras no son los objetos, y eso me costó mucho trabajo entenderlo, porque estamos acostumbrados a pensar de esa forma, o sea, si alguien me dice una pelota, pues automáticamente yo ya tengo en mi mente cómo es una pelota, pero esa pelota puede ser concebida desde lo que yo conozco. Entonces ese es el tema que creo que Korzybski pone en la mesa, porque no necesariamente lo que yo conozco tiene que ser definido con una sola palabra. Y después nos introduce como esta forma de relación, en donde lo más rico para conocer algo es la relación, la estructura que tiene. Conocer las relaciones implicaría no solo el uso de un solo concepto. Entonces es como muy interesante Korzybski. Pero Gracias, Erika. ¿Alguien quiere agregar algo o me sigo? Para mí creo que Sí, en ese sentido. Adelante, Pablo. No, vas, Martín, vas. A ver, Martín, por favor. Sí, en ese sentido, justo lo que está diciendo Erika, por eso es que se dieron cuenta, bueno, hace tiempo que un lenguaje común pues era de poco valor para la ciencia, de ahí que cada ciencia tiene que construir como que su propio lenguaje, ¿no? Para sus propósitos, un lenguaje adecuado, porque se dieron cuenta, bueno, por cierto, describe que un lenguaje así no ayuda, sino que en realidad impide que el análisis se haga de la manera correcta, ¿no? Muy cierto. O sea, diferentes áreas del conocimiento necesitan definir su propio lenguaje, ¿sí? Porque según el objeto de conocimiento, ¿sí?, es necesario lograr que el lenguaje se parezca al objeto de conocimiento, porque si no nos pasa como con el mapa de la península de Baja California convertida en isla, ¿sí? El lenguaje con el que estoy representando la realidad representa o no representa la realidad, ¿sí? Entonces, perdón, Pablo, te tocaba, tú querías decir algo, adelante, no quiero coartarles la posibilidad de hablar. Pablo, por favor. Bueno, que a mí todavía me resulta más complejo y más relevante, porque creo que justo el análisis de los sistemas de salud parte de esto, porque en realidad un sistema de salud no es visible, no existe, y lo conceptualizamos. Y creo que una de las cosas que, por ejemplo, a Julio Frank lo llevó a tener tanto reconocimiento en los 80s fue que justamente logró encontrar el lenguaje que hiciera relación en cualquier parte, digamos,
que del mundo donde se estudiara el sistema, y conectó ciertas palabras que terminaron por formar lo que es la estructura base de un sistema de salud, y a raíz de ahí han surgido unas diversas teorías, pero en realidad si vamos analizando, al menos para mí, la mayoría de las diferentes posturas en cuanto a sistemas, muchos parten de los primeros conceptos que el doctor Julio Frenk estableció, y de ahí se van desglosando otras palabras, otras ideas, otras conceptualizaciones. Entonces creo que para nosotros, en el análisis del sistema, es fundamental entender lo que dice Korzybski sobre las palabras, porque de otra forma no tendríamos un constructo o una estructura de lo que nosotros estudiamos, y eso a mí me hace muchísimo, como, no sé, o sea, sí me mueve mucho en el pensamiento. Gracias, Pablo. Completamente de acuerdo. Entonces, bueno, lo que nos presenta Korzybski es que uno de los principios esenciales del pensamiento del lenguaje aristotélico es el tema del uso del verbo ser. Y que fíjense ustedes como precisamente eso es con lo que juega Magritte en su cuadro, que nos pone, esto no es una pipa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a decir, esto es un lápiz, esto es no sé qué. Acá los objetos de los que estamos rodeados tienen nombres, les hemos dado nombres, ¿sí? Y con esos nombres queremos representarlos, ¿sí? Pero el problema de lo que Korzybski llama reacciones semánticas, es decir, reacciones que tienen que ver con el uso del lenguaje, ¿sí? Es cuando el uso del verbo ser nos lleva a confundir el objeto con el nombre del objeto, ¿sí? Y al respecto yo quiero darles un ejemplo muy claro de cómo algo que representa una cosa puede ser valorado de distintas maneras según las culturas. Y piensen ustedes en que en México está absolutamente prohibido por la ley utilizar la bandera nacional para fines comerciales, para lo que ustedes quieran. En Estados Unidos utilizan su bandera hasta para hacer papel de baño. Y no es un abuso del lenguaje, o sea, este tipo de cosas existen allá. Ahora piensen ustedes en un patriota de aquí, de este lado de la frontera, o de aquel lado de la frontera, que ve a alguien pisando la bandera de su país, ya sean las barras y las estrellas, o nuestra maravilla tricolor con un águila que no es de este continente. ¿Sí? La reacción semántica. ¿Qué es lo que está pisando la persona que está pisando? Está pisando un pedazo de tela con algo impreso, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, un objeto. Un objeto que representa algo. ¿Sí? Y es este asunto de que representa lo que nos hace confundir y puede llevar a alguien a decir, pobrecito, déjalo, está loco, está bailando jarabe tapatío sobre la bandera, ¿sí? O decir, es un traidor, está pisoteando nuestra patria, ¿sí? Y esto procede del confundir, esto es México, esto es Estados Unidos, esto es un pedazo de tela impreso. ¿Qué es? El problema ahí es el uso del verbo ser. Entonces, ¿qué nos enseñó el pensamiento aristotélico? Nos enseñó que A es igual a y A es diferente de B. Y ahí es donde está el uso del verbo ser, que nos impide ver la posibilidad de que llamo a tal y cual cosa, que se distingue de aquello a lo que llamo B, pero que en determinadas circunstancias puede ser que A funcione como B. Y eso en la realidad
se puede presentar, hay situaciones en donde se presenta, ¿sí? Y lo que tenemos, a ver, permítanme, ¿por qué no me hace caso? Aquí estamos. Lo que quiero que tengamos en cuenta son estos dos puntos de partida. Uno sobre el que ya abundamos bastante, y es que las palabras no son las cosas de las que hablamos. Las palabras nos sirven para nombrar las cosas, y no es lo mismo decir, a esto yo le llamo lápiz, que decir, esto es un lápiz. Porque si yo les digo, esto es un lápiz, y estoy mostrándoles, no sé si alcanzan a ver mi video, ¿verdad? Pero por eso les digo que el no hacer esta clase presencial me cuesta trabajo, porque tiene mucho que ver con lo que puedo tocar y mostrarles, ¿sí? En mis manos tengo un plumón, ¿sí? Y yo les digo, esto es un lápiz. Van a decir, no es un lápiz, es un plumón. Bueno, sirve para escribir, ¿no es cierto? Bueno, a esto que tengo en la mano y que me sirve para escribir, le llamamos plumón. El problema es cuando empezamos a construir conceptos más complejos, pero seguimos utilizando estos mecanismos simplistas de identificación, ¿sí? En donde identificamos las cosas con los nombres que les damos. Ese es uno de los temas. Otro de los temas que aborda Korzybski, y tal vez no lo suficiente a mi gusto, pero que me parece central, es que a pesar de que el conocimiento en Occidente se ha desarrollado por la vía del análisis, y lo que nosotros vamos a hacer es análisis de los sistemas, vamos a hacer análisis comparativo de los sistemas de salud, ¿sí? El pensamiento analítico nos ha llevado a relacionarnos con la realidad como si los diferentes objetos que encontramos en la realidad pudieran conocerse aislados del resto, ¿sí? Sin embargo, esto es central en la argumentación de Korzybski. No existe ningún objeto aislado por completo. ¿Pueden ustedes pensar en algo que esté aislado de lo demás? Nosotros, por medio de un procedimiento mental, analizamos, pero el objeto lápiz existe desconectado de la producción industrial de grafito. No, ¿verdad? Entonces, si yo quiero conocer el lápiz, podría hacer una investigación sobre la producción de grafito para entender realmente el lápiz. Pero a lo mejor a mí lo que me interesa es con qué objeto le saco punta al lápiz para poder escribir. Y entonces la producción de grafito es completamente irrelevante. Sin embargo, el lápiz no está desligado de la producción de grafito, ni de la producción de madera industrializada. Lo que pasa es que nosotros en Occidente, a partir de la forma en que se ha construido el conocimiento, llegamos a un punto en el que cuando queremos conocer algo, nos hacemos siempre una pregunta. La pregunta es, ¿qué es eso? Y generalmente nos sentimos satisfechos con la respuesta, eso es, y un nombre, o lo que llama Korzybski, una etiqueta. ¿Sí? Le ponemos una etiqueta a una parte de la realidad de la cual estamos abstrayendo ciertos aspectos, considerando ciertas características y dejando de considerar otras.
Esto es lo importante. En realidad, lo que vamos a descubrir cuando estudiamos a fondo cualquier evento dentro de la realidad, siempre tenemos una multitud, una multiplicidad de cosas interrelacionadas. Entonces, el tema central al que quiero llevarlos a ustedes hoy es a preguntarnos, basta con preguntar qué es eso y responder poniendo una etiqueta. Nos hemos conformado con eso y a partir de eso construimos conceptos. Entonces decimos, ¿qué es el sistema de salud? Y lo que yo quiero que ustedes se pregunten no es ¿qué es el sistema de salud? Lo que yo quiero que se pregunten es ¿cómo funciona el sistema de salud dentro del sistema social, económico, histórico, cultural? ¿Cómo se interrelaciona la salud de la población con las instituciones que prestan servicios de salud? Ay, perdón. ¿Qué papel juega la organización política dentro de un país en relación con la forma en que la población de este país que pertenece a este sector social tiene o no tiene acceso a aquello que le va a dar satisfacción a sus necesidades en salud? ¿Sí? Entonces, ven ustedes, en lugar de tener respuestas directas de que, ¿qué es el sistema de salud? Ah, el sistema de salud es, y bla, 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 y decimos una serie de cosas, y establecemos una serie de relaciones en donde decimos, el sistema de salud es igual al sistema de salud, pero es distinto del sistema de comunicaciones y transportes. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿a qué nos ha llevado el avance del conocimiento? Nos ha llevado a nociones que para ustedes ya hoy, ustedes 2021 en la puerta, en 2020, aquí acabándonos este año, ¿sí? Ustedes escuchan la frase, la salud en todas las políticas, no es nuevo. Y ya entienden de qué va el asunto. Pero esto es nuevo, es reciente. A finales del siglo XX no se hablaba de salud en todas las políticas. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué me están hablando? Pues es entender que comprender la importancia de los sistemas de salud, la forma de funcionamiento de los sistemas de salud para poder resolver los problemas de salud de la población implica considerar todas las políticas y no nada más las políticas de salud o en salud, ¿cierto? Y es que de pronto podemos pensar que la salud es un objeto de conocimiento. Entonces decimos, la salud es ¡pum! Y dejamos fuera los determinantes sociales de la salud, como se hizo durante tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos constatando? Que afortunadamente, a pesar de que seguimos construyendo conocimiento sobre la base del lenguaje aristotélico, hay un avance, hay una manera de entender que los fenómenos no están aislados, que en la realidad lo que prevalece, lo que predomina son las relaciones entre los diferentes elementos de la realidad y no los elementos per se. ¿Sí? Pensemos en lo que quiere decir la palabra átomo. ¿Sí? El origen griego de la palabra átomo significa indivisible. Y durante mucho tiempo
se consideró que el átomo era indivisible hasta principios del siglo XX, en que llegaron Einstein y sus secuaces y empezaron a descubrir otras cosas. Y bueno, a partir del 6 de agosto de 1945, a nadie le cabe la menor duda de que el átomo se puede dividir y sus nefastas consecuencias. ¿Sí? Entonces sí es divisible. Esa partícula elemental que buscaban los griegos, y a la cual llamaron átomo, pues resulta que no hay partícula elemental, ¿verdad? Y en eso que se consideraba que era la cosa más chiquita, sólida que existía, los últimos descubrimientos de la física nos han demostrado que lo que hay básicamente es el espacio en el que se establecen relaciones entre las partículas subatómicas. Es decir, la materia, a final de cuentas, es básicamente espacio y cosas infinitamente pequeñas que se están moviendo. Y el ejemplo que da Korzybski es sensacional, porque no nos tenemos que ir al átomo. Prenden ustedes un ventilador a una velocidad suficientemente rápida, ¿sí? Y tienen la impresión de que es un disco y no 3 o 4 aspas, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, ustedes podrían creer, puedo tocar el disco. Y si las aspas están girando suficientemente rápido, ustedes van a poder ir a tocar el disco. Y van a decir, yo ya probé que es un disco. ¿Sí? Pero si le bajan la velocidad y ustedes meten el dedo, a lo mejor se lo rebana. ¿Por qué? Porque en realidad las 3 aspas están ocupando el 30, el 25 o X porcentaje del espacio que parece que ocupa el disco. Entonces nos relacionamos con las cosas a partir de la experiencia directa que tenemos con ellas y los nombres que le damos a ellas, considerando que ese nombre engloba todo lo que hay en la cosa y que la cosa existe separada. ¿Qué son los laboratorios? ¿Por qué es importante para la ciencia construir un laboratorio? A ver. Porque es un lugar para experimentar en condiciones controladas, ¿no? Gracias. ¿Qué quiere decir condiciones controladas? Donde uno puede establecer o impedir que sucedan otras cosas, como, no sé. Gracias, exactamente. ¿Por qué hay que hacer un laboratorio? Porque los objetos no están aislados por completo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos adentro de un laboratorio? Eliminamos variables, ¿sí? Controlamos un cierto número de variables. Es decir, tratamos de aislar lo más posible el objeto para reconocer cuáles son las relaciones predominantes. Y esto porque partimos de una idea inicial que nos dice esto y estos son secundarios, los voy a dejar afuera del laboratorio. ¿Se dan ustedes cuenta de para qué sirve el laboratorio? Para aislar el objeto de conocimiento a partir de lo que consideramos principal y secundario, para tener cierto control sobre las variables y entonces saber cómo reacciona nuestro objeto ante ciertos elementos de la realidad. Es decir, la construcción de un laboratorio procede del reconocimiento de que no existe ningún objeto aislado por completo. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados, porque así nos educaron, porque así es desde hace varios siglos, nos acostumbraron a buscar conocer las cosas aisladas. Y queremos una definición de algo que nos interesa, y lo primero que hacemos es separarlo de lo demás. Y decimos, esto es tal cosa. Entonces partimos de la base de que no está relacionado con lo demás y que además está inmóvil, no cambia.
porque esto es, ¿sí? No está siendo, no se está relacionando con. Por eso nosotros en el Instituto Nacional de Salud Pública tenemos un estatus radicalmente diferente al de los otros institutos nacionales de salud, porque nosotros no podemos meter a nuestra población en un laboratorio y nuestro objeto de estudio son poblaciones, son sistemas de salud, y no podemos aislarlos del resto de las situaciones. Entonces, por un lado, las palabras no son las cosas de las que hablamos, no existe ningún objeto aislado por completo. Entonces, si reunimos todo lo que hemos estado diciendo ahora, resulta que un mapa, un lenguaje, para que nos sirva como método, como guía para recorrer el conocimiento, necesitamos que represente o que reproduzca la estructura de la realidad que describe. Si nosotros hacemos un mapa, y esto lo vimos en la clase pasada y lo vamos a volver a ver ahora, ¿sí? Si nosotros hacemos un mapa del sistema de salud que no reproduce realmente la estructura de la realidad del sistema de salud, la comprensión que vamos a tener va a ser limitada, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, quisiera retomar esto que seguramente les pareció tan extraño como me pareció a mí la primera vez en que lo vi, y que todavía le doy vueltas, pero el valor que tiene, y aquí insisto otra vez en el tema de que el hacerlo presencial me encanta porque les puedo señalar con el dedo, pues ahora va a tener que ser solamente practicado, ¿verdad? Lo que Alfred Korzybski llama su diferencial estructural. Entonces aquí lo tenemos. Un pequeño comentario solamente para sí, y adelante, René, por favor. Entres en materia más, digamos, abstracta todavía. El tema que nos estás tratando de traducir, ¿no? De reinterpretación del lenguaje, tiene que ver además con otro concepto que está caminando en una ruta paralela, que es lo que se denomina consenso. ¿No? O sea, los científicos acordamos y llegamos a un acuerdo común, ¿sí? De que eso es, ¿sí? Pero hay un filósofo, Popper, que nos llama la atención inmediatamente y nos dice: hasta que no suceda lo contrario. Exactamente. ¿Sí? O sea, la temporalidad es el continuo del cambio. ¿Ya? El tema del consenso, o sea, lo que ahorita el mapa que estamos viendo acordamos de que es, ¿sí? Y de que es así, estamos de acuerdo que es así, mañana ya no. Exacto, importantísimo, René. Entonces, este es un componente clave de transitoriedad del conocimiento. Y ahí vienen dos posiciones científicas también importantes que se confunden con la religión, ¿no? Que son los fundamentalistas del método, ¿no? Que es muy importante este elemento porque inmovilizan el conocimiento, ¿sí? Lo aíslan, ¿no? Y el otro es la eterna liquidez del conocimiento, es decir, la ruta cambiante de manera permanente, y aceptar en lo posible, y en lo posible está en uno, ¿no? Todo este conjunto de conocimientos que diariamente se está creando, ¿no? Pero el hecho de que uno no sepa lo que se está sabiendo no significa que no existe, ¿no? Exactamente. Entonces estos dos elementos sí quisiera como colocarlos como en un plano también importante,
porque esta ruta de consenso sí nos permite también como orientarnos en dónde estamos parados y plantear estas hipótesis nulas que Popper claramente señala desde tiempo atrás sobre el tema hasta que no se demuestre lo contrario. Exacto, y es exactamente eso lo que señala Korzybski en el momento en que dice que hay que ponerle fecha al conocimiento. O sea, esto es lo que sabemos hoy, esto es lo que los medios con los que podemos construir conocimiento nos permite afirmar el día de hoy, pero esto está cambiando por dos motivos, porque la realidad está cambiando, ¿sí? Y porque el conocimiento que estamos generando no está fijo, ¿sí? Y ahorita más adelante, cuando entre yo un poquito a los planteamientos de Edgar Morin, volveré sobre este tema, pero esto que señala el doctor Reda es importantísimo, ¿sí? La construcción de un consenso en torno a la generación de conocimiento. Es decir, es posible ponernos de acuerdo sobre lo que hemos entendido de la realidad. Este es el consenso científico, sobre esto nos hemos puesto de acuerdo, ¿sí? Y el problema son los fundamentalismos que dicen hasta aquí llegamos y esto es todo lo que se puede saber, ¿sí? Entonces, precisamente para hablar de esto podemos utilizar esta imagen del diferencial estructural en donde, tal como nos explica Korzybski, hasta arriba, esta cosa que tenemos hasta arriba, que tiene una línea quebrada arriba, es lo que él llama un evento, ¿sí? Es la realidad, ¿sí? Es el evento o proceso de la cual nosotros podemos abstraer ciertos elementos. O sea, cada uno de los puntitos que están ahí en esa cosa infinita, ¿sí? Que tiene infinidad de puntos, nosotros de allí extraemos algunas características y construimos el objeto, ¿sí? Y entonces vamos a decir que estamos hablando del objeto lápiz. Entonces yo de ese evento, y ahorita nada más para simplificar, porque si no también nos podemos perder en esto, ¿sí? Del evento que tengo allá arriba, yo saco el objeto lápiz y me ocupo de que está hecho con madera y grafito, ¿sí? Y que sirve para escribir. Que si rayo sobre metal no va a dejar ninguna marca, pero que si rayo sobre papel sí. Entonces esas son las cuerditas que yo tomo del evento de arriba para construir mi objeto lápiz. Sin embargo, el objeto todavía no tiene nombre, ¿sí? Yo describo y ahí ya tengo algo sobre el objeto, pero en mi descripción no pude traerme todas las cuerditas, sino que solamente me traje algunas, porque ahora yo no les hablé del color del que está pintado el lápiz y del color. Bueno, si estoy hablando de grafito, sí, vamos a escribir siempre con este color grisáceo negro, ¿sí? Pero no les hablé del color con el que está pintado, ¿sí? Pero no les dije si ese lápiz es grande, gordo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que a partir de todas estas cosas yo puedo llegar a una generalización y tener en mi mente la idea de los lápices. El problema que puede surgir, no necesariamente surgir, es que después voy a verificar y voy a pensar que eso que yo generalicé me está poniendo en contacto directo con el evento. Cuando el evento sabemos que es infinito, múltiple, tiene una cantidad de diferentes situaciones y elementos que no pueden estar considerados porque nuestra mente es incapaz de captar todas las interrelaciones y todos los elementos que hay en una situación. Lo interesante de esto es a qué nos lleva, ¿sí? Y es que dos personas ante un mismo evento nos cuentan cosas distintas.
Y esto todos lo hemos vivido. A mí lo que me sorprende y me maravilla es que los seres humanos podemos llegar a eso que acaba de nombrar el doctor Leiva, a un consenso, a entendernos, a pesar de que del evento cada uno saca su propia experiencia, saca un objeto, ¿sí?, que es lo que tenemos aquí arriba, y de allí fíjense cómo hay algunos elementos que se comparten. ¿Sí alcanzan a ver mi cursor? ¿Sí? Y otros elementos que no se comparten. Y ese es el objeto. Pero después de ese objeto cada uno saca su etiqueta. ¿Sí? Yo me imagino que les ha sucedido a todos que viven alguna experiencia junto con alguien y luego oyen a esta persona contar esa experiencia que compartieron. Y de pronto uno escucha a la otra persona y dice, espérame, parece que no fuimos al mismo lugar. Sí. ¿No es cierto? ¿Y eso por qué sucede? Pues porque cada uno capta del evento múltiple, infinito, capta, retiene, discrimina, reúne ciertas cosas y no otras. Entonces es por eso que lo que el mexicano que ve la bandera tricolor con el águila pisoteada hace que su experiencia sea radicalmente distinta de la del norteamericano que tiene el papel de baño con la bandera de su país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de un evento similar, cada uno de ellos hace un objeto diferente y va construyendo su conocimiento. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que hay dos formas de ver esto y en esta lámina quiero que veamos cómo distingue Korzybski la aprehensión de la realidad que tiene un animal frente a la aprehensión de la realidad que tenemos los seres humanos, y establece Korzybski dos ejes que distinguen al animal del ser humano. ¿Sí? Korzybski le dice Fido, pero a mí me gusta más Firulais. Creo que para nosotros Firulais es el Fido, ¿no? Y Korzybski nos habla de Smith. Yo digo que puede ser un Pérez o un Ramírez, ¿no? Pedro Pérez, lo típico, ¿no? O no, perdón, es Juan Pérez, ¿no? Yo tengo un amigo llamado Juan Pérez. Sí, se lo traen de bajada todo el tiempo al pobre. Bueno, tenemos a Pérez 1, Pérez 2 y Pérez 3. Y tenemos a Firulais. Entonces, ¿qué nos dice Korzybski? Que el perro es capaz de extraer del evento E, que está hasta allá arriba, un cierto número de aspectos que son distintos a los que puede abstraer el ser humano, pero sin embargo el perro es capaz de construir un objeto y de tener reacciones semánticas, porque incluso llega a identificar palabras. ¿Sí? ¿En qué se distingue, de acuerdo con Korzybski, el animal de los seres humanos? Que llega un momento en el que el animal ya no puede hacer una abstracción más sutil, o más bien de un nivel superior. ¿Sí? Si ustedes ponen a cualquiera de esos tres seres humanos a hacer la diferencia entre el calcetín sucio de Juan Pérez 1 y de Pedro González y de Rodrigo Jiménez, ¿sí?, pues van a decir, híjole, pues está difícil saber cuál es el calcetín sucio de ellos. Pero si el amo de Firulais es Juan Pérez, yo les aseguro que en 2 segundos el perro
distinguió cuál es el calcetín de Juan Pérez. Porque el perro es capaz de abstraer del evento E un elemento clave que su olfato lo equipa para distinguir. Sin embargo, nosotros no tenemos esa capacidad olfativa. ¿Sí? Menos si les dio coronavirus, ¿verdad? Ya perdieron el olfato. Bueno, el asunto es que, por un lado, el animal no puede seguir elaborando niveles de abstracción. Eso es lo que llama Korzybski el eje horizontal. La capacidad de abstracción del animal llega a un límite. Mientras que la capacidad de abstracción de los seres humanos, del calcetín de Juan Pérez, perdón, ¿sí? Podemos, ¿era el calcetín derecho o era el izquierdo? ¿Era de lana o era de algodón? ¿Sí? ¿Era verde, rojo? Y si era verde, ¿me lo está diciendo un daltónico o me lo está diciendo alguien que tiene la capacidad de ver los colores? ¿Sí? Entonces ustedes ven que podemos ir abstrayendo hasta que llegamos a una etiqueta con una cierta descripción de un objeto, y lo que debemos distinguir es que eso que decimos del objeto está ya muy lejos del evento. Entonces, por un lado, está el hecho de que nosotros los seres humanos podemos ir desarrollando abstracciones cada vez más finas, pero nunca debemos olvidar que estamos avanzando en el nivel de abstracción. Porque en el momento en el que hacemos generalizaciones, ¿sí? Digo, todo el mundo sabe que los judíos son avaros. ¿Les gustó mi afirmación? ¿Cuántos de ustedes no la han escuchado? ¿Sí? Es fácil caer en generalizaciones. Y a lo mejor alguno de ustedes conoce un judío hipergeneroso. Entonces van a decir, no, es que ese no es judío. ¿Sí? Generalizaciones. El problema es cuando sobre de eso se construyen reacciones semánticas. Las reacciones semánticas es ante una etiqueta, ante un nombre, yo reacciono. ¿Sí? ¿A qué se dedicó parte de lo que hizo el régimen nazi? Fue a tratar de convencer a la población alemana de que judío era igual a, pongan ustedes la lista que se les ocurra, ¿sí? Entonces eso justifica matar judíos, porque al final de cuentas, pues no son igual de humanos que el resto de los seres humanos, y mucho menos que los arios, ¿sí? Bueno, los mexicanos son contrabandistas y violadores. Eso fue lo que dijo Trump, ¿no es cierto? Antes de que lo invitara Peña Nieto a visitar México. ¿Se dan cuenta de qué peligrosas pueden ser las generalizaciones? Estoy hablando en un ámbito en el que es evidente, sin embargo, cuando estamos generando conocimiento, lo que me interesa es que ustedes se den cuenta de que al generar conocimiento podemos ser cuidadosos de no hacer generalizaciones, porque si no resulta que seguro popular ni es seguro ni es popular. Déjame, Víctor, allí un momentito. Sí, por favor, René. En términos un poco, primero de la construcción del objeto de estudio. Yo lo veo esto como hilitos, ¿no? Le voy a llamar atributos, ¿no? Sí, perfecto. ¿No? De los atributos que yo jale para la construcción del objeto, resalto o no, estoy en capacidad de resaltar o no ciertas características. Exacto. ¿Ya? Entonces, y ese resaltar de ciertas características depende mucho de lo que la ciencia
en la formación científica es el background, son los antecedentes, ¿ya?, de conocimiento previo del investigador. Entonces, dependiendo de mi background, sea científico, social, del que quieran, voy a tener la posibilidad de resaltar ciertos atributos para la construcción de este objeto. En ese proceso de resaltar esos atributos, yo estoy contribuyendo a describir y a presentar de determinada manera ese objeto, ese elefante, ¿ya? Había una compañera que señalaba que hay diferentes perspectivas. Sí, pero estas diferentes perspectivas dependen de... Y casi podríamos caracterizar a los sujetos en función de su perspectiva, porque nos expresa mucho el conjunto de antecedentes previos. Ajá. Entonces, esta es, digamos, en ese aspecto estaría mucho la construcción de este objeto. Y allí me facilita mucho la interpretación de este objeto que me está presentando como tal, ¿no? Creo que esa manera nos ayuda mucho a entender el posicionamiento de los sujetos políticos, es decir, de nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de nosotros, nos expresamos, y lo único que expresamos son nuestro conjunto de antecedentes. ¿Sí? Narramos el tema que la compañera señalaba, como si estuviéramos en una sesión de psicoterapia, ¿ya? Entonces estamos allí expresándonos más que el objeto mismo, los antecedentes nuestros ante este conjunto de procesos, ¿no? Y esto es muy frecuente en nuestra realidad, y así también es como se estudia la realidad de los sistemas de salud, ¿sí? El ejemplo que acabas de poner de que no es seguro ni es popular, en efecto, ¿sí?, no es seguro ni es popular, visto con este conjunto de atributos que resalta la persona que elabora, ¿sí? Y entonces uno, más que entender al objeto en sí mismo, entiende al sujeto, ¿ya?, a la persona que está expresando eso, ¿sí? Pero otro acá que diga, no, ese sí es seguro y es popular. Bueno, entonces igual es el conjunto de atributos, estoy viendo de aquel sujeto que lo coloca, lo resalta y dice, mira, así son los seguros y además populares. Bueno, está bien. Exactamente. Y lo que resulta aquí interesante, y es lo que les decía yo, que me sorprende que a pesar de esta diferencia que hay de un individuo a otro en la construcción del objeto de conocimiento, ¿sí?, es que finalmente sí podemos establecer consenso, porque podemos dialogar y decir, a ver, ¿tú qué atributos del evento estás considerando? Porque yo estoy considerando estos, ¿sí? Entonces, ahí se puede establecer el diálogo, ahí podemos decir, desde tu perspectiva, ¿sí?, y ahí están las líneas con las flechitas B1, B2 y B3, en donde las perspectivas son distintas según la formación que uno tiene, lo que el doctor Leiva llama los antecedentes de cada persona. Uno va a resaltar, y esto va para lo que sigue en la presentación de hoy, va a resaltar ciertos aspectos y no otros de la realidad. Entonces, la verdadera construcción del conocimiento, y esto es a lo que yo quiero llegar, procede del establecimiento de un diálogo en la medida de lo posible, lo más libre de prejuicios que se pueda, para entender, a ver, desde tu perspectiva, cuáles son los atributos que debemos considerar para este estudio, porque desde la mía son estos, y desde la de fulanita de tal, debemos considerar estos otros. Entonces, esto es lo que nos permite como académicos, como gente que busca comprender la realidad, nos permite construir conocimiento, en el entendido de que la realidad está cambiando, la realidad es múltiple, es infinita, la realidad implica fundamentalmente relaciones
entre los elementos o atributos, como les llama el doctor Leiva, me gusta mucho llamarlos atributos, ¿sí? Y entonces así es como llegamos a un conocimiento flexible, a un conocimiento fechado y a un conocimiento plural. Precisamente esto es lo que está detrás. O sea, no es casual que Korzybski haya desarrollado esto durante los años del nazismo, y no es casual que haya tenido que huir de Polonia, ¿sí? Precisamente porque este tipo de reflexión es exactamente contrario a la construcción de un conocimiento que se pretende único, que se pretende total, que se pretende terminado, ¿sí? Aquí lo que tenemos ante nosotros es que el conocimiento se construye día a día, está en construcción. Así como cuando entramos de repente a alguna página y la página nos dice, uy, lo sentimos, la página está en construcción. Bueno, la página de la ciencia, en mi opinión, está en construcción, ¿sí? Y esto es lo que quiero traerles a ustedes, ¿sí? Entonces, están estas líneas verticales que separan las diferentes maneras de los individuos y de las corrientes de pensamiento, de construir el conocimiento, y están las líneas horizontales que nos permiten hablar de distintos niveles de abstracción. Hay un tema que también me parece importantísimo que señala Korzybski, y es que la diferencia vertical principal entre los animales y los seres humanos, ¿sí?, es que como los animales no logran desarrollar niveles cada vez más elevados de abstracción, ¿sí?, tampoco logran transmitir de una generación a la otra más que algunas pequeñas cosas, a diferencia de lo que sucede con nosotros, que hemos desarrollado como especie medios extra sistema nervioso central, ¿sí?, medios fuera de nuestras capacidades biológicas propiamente dichas para acumular y transmitir el conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que una generación puede aprovechar el conocimiento de la generación que estaba antes de esa generación. Y así es como se ha ido construyendo el conocimiento a lo largo de los siglos. Algo que no pueden hacer los animales. Y al respecto, me parece muy importante contarles algo. Hay otro autor francés de mis preferidos, ¿sí?, se llama Boris Cyrulnik. Ese señor empezó a utilizar una palabra hace unos 40 años, una palabra que ya todo el mundo usa. Es una palabra cuyo origen es la metalurgia, ¿sí?, la palabra resiliencia. Ya todos ustedes han oído hablar de resiliencia, ¿no es cierto? Díganme, ¿alguien no ha oído hablar de resiliencia? Ok, todos hemos oído hablar de resiliencia. Bueno, el primero que utilizó la palabra para referirse a la capacidad de los seres humanos de recuperarse después de una situación traumática, ¿sí?, de un evento difícil, ¿sí? Bueno, Boris Cyrulnik quedó huérfano de padre y madre porque los mandaron a hacerlos jabón o gas o carbón en algún campo de concentración nazi, ¿sí?, y a él lo recuperó una familia y lo disfrazaron de cristiano y gracias a Dios lo vivió. Pero bueno, este señor escribió un libro que se llama Memoria de Simio y Palabra de Hombre, en el que cuenta un experimento hecho a principios de los años 80, súper interesante, en el que a chimpancés que convivían con investigadores, en un momento dado les dieron unas fotografías, una serie de fotografías de animales y de seres humanos. Estos simios que ya podían construir oraciones, habían aprendido una forma de lenguaje en donde incluso podían decir, quiero agua color naranja, porque les gustaba más el jugo de naranja que el agua, ¿sí? Es decir, unos chimpancés que habían sido entrenados.
Entonces les pidieron a estos chimpancés que separaran las fotografías de animales de las fotografías de seres humanos. Se pueden imaginar ustedes cuál es el resultado, ¿verdad? En la pila de fotografías de seres humanos había chimpancés, mientras que en la otra pila no había chimpancés ni seres humanos. ¿Sí? Bueno, esta anécdota para mí es muy importante para entender cómo el animal sí es capaz de ciertos niveles de abstracción muy importantes, ¿sí? Pero que de cualquier manera el animal no es capaz de transmitirle a las generaciones que le suceden su conocimiento y tampoco es capaz de seguir avanzando en la construcción de abstracción. Víctor, digo, este es extraordinario el ejemplo que colocas. Gracias por asistirnos a esta sesión, apoyarnos a desarrollar un poco las ideas. Yo te hago la pregunta siguiente. Ajá. ¿Son los humanos capaces de entender el lenguaje de los simios? En eso está trabajando mucha gente, ¿no? Bueno, pero digamos, hasta el momento los simios le han dado muchas ideas y les han dado muchas indicaciones de clasificación a los humanos que los humanos no hemos logrado entender. ¿O hay alguna evidencia de esto? Efectivamente. En cambio, sí hay evidencia de que los simios sí han logrado entender algunas nociones que los humanos les han dado, pero no al revés. Uh-huh. ¿Me podrías comentar alguna cosa de estas? Bueno, al respecto yo creo que los etólogos, quienes se dedican a estudiar el comportamiento animal, sí han aprendido mucho. Nunca me he metido a fondo en esto, un poquito he leído al respecto y sé que han aprendido cosas. Hay gente que ha estado estudiando el lenguaje de los delfines, que parece que es súper elaborado, ¿sí? Es decir, no hay total ignorancia al respecto, ¿sí? Y quienes se dedican a estudiar esto valoran altísimamente esas capacidades de los animales y que tienen que ver con el ejemplo que daba yo de las capacidades olfactivas de los perros, ¿sí? Es decir, los animales perciben la realidad de una manera distinta a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos del evento logran abstraer ciertos atributos que nosotros no tenemos la capacidad de abstraer. Ahora, los seres humanos hemos desarrollado instrumentos, herramientas que nos permiten abstraer atributos que antes no podíamos abstraer, ¿sí? Y este es el camino de la construcción del conocimiento que estamos experimentando con sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, lo que para mí es importante en la sesión de hoy es que ustedes se den cuenta de por qué vale la pena pensar en cómo pensamos, que no confundan los niveles de abstracción y que no piensen que alguien es capaz de tener la verdad total sobre un evento o sobre un objeto, ¿sí? Es decir, la pluralidad es lo que prima, lo que prevalece entre los seres humanos. La pluralidad de corrientes de pensamiento, de visiones, de percepciones, de selección de atributos de la realidad, ¿sí? Entonces, de aquí, precisamente lo que me interesa es poder avanzar hacia comprensión de este modelo de cómo abstraemos, ¿sí? Tenemos, algo sucede, allá está arriba el evento del que habla Korzybski. Nosotros tenemos un nivel no verbal de establecimiento de relación con ese evento a través de nuestros sentidos, ¿sí? Nuestros 5 sentidos nos dan una percepción no verbal, todavía no le ponemos nombre, lo describimos, lo nombramos en el nivel verbal,
lo evaluamos y le damos ciertos significados, ¿sí? Entonces, lo que es muy importante es que lo que tenemos a la derecha es que no podemos saber todo sobre la realidad, es imposible. La realidad es complejísima. Y aquí creo que ya les hablé de la diferencia entre complejo y complicado. Compleja es la realidad, es esa infinidad de relaciones, atributos, elementos. No podemos abarcarlos. El conocimiento, nuestras capacidades mentales y los instrumentos que hemos desarrollado para potenciar esas capacidades mentales no dan para abarcarlo todo. Lo que sentimos ni siquiera es todo lo que pasó. Sentimos una partecita de lo que pasó. Cuando nos sentimos ofendidos por alguien, no sabemos qué estaba pasando con esa persona justo antes de que nos encontráramos con ella, ¿sí? Entonces no sabemos por qué dijo lo que dijo, pero sí sabemos que nos sentimos ofendidos. Entonces verbalmente podemos decir, ¿se atreve a hablarme en ese tono? ¿Sí? Y entonces el significado que le damos a esto, ¿sí? Y estoy hablando de cosas muy obvias a nivel personal. Lo malo es que este tipo de procedimientos también suceden en la construcción de conocimiento. ¿Sí? Y es la posibilidad de saber que esto sucede lo que nos puede abrir a la capacidad de relativizar nuestro conocimiento, de saber que hay otras maneras de percibir la realidad, de saber que nuestro conocimiento es parcial, que está en proceso, como les digo, está en construcción. Entonces, este es el ámbito de las reacciones semánticas que, si vemos el título de la obra de Korzybski, el título en inglés es Science and Sanity. Y sanity no es salud, sanity es salud mental. ¿Sí? Lo que dice Korzybski es que la utilización indiscriminada y equivocada del lenguaje aristotélico, de la identificación de las cosas con lo que decimos de las cosas, nos lleva a reacciones enfermizas. Piensen en Trump. Yo creo que es un muy buen ejemplo, ¿no? Lo tenemos ahí grandote. Pero entonces, vamos ahora, para esta última media hora, a ver algo más sobre el pensamiento complejo y el sistémico a partir de las proposiciones de Moral. ¿Qué opinan ustedes de esta frase que tomé yo del pequeño texto sobre la inteligencia ciega de Edgar Morin? Mientras que los medios producen la baja cretinización, la universidad con mayúsculas, es decir, como institución, produce la alta cretinización. ¿Qué les hace pensar a ustedes esto? Quiero escucharlos, por favor. Pues creo que nos lleva a la reflexión sobre... Yo creo que a medida que se avanza el conocimiento... Adelante, a ver. ¿Quién es? Martín, por favor, y luego Erika. Creo que Erika había empezado. Martín. Decía que yo creo que a medida que se avanza en el conocimiento, pues se tienen más interrogantes, ¿no? Yo creo que a eso se refiere. ¿Y tú, Erika? Yo quería, bueno, a mí me lleva a la reflexión esta frase sobre el hecho de que actualmente la ciencia, justamente en la lectura menciona que para entenderla, para hacer la ciencia que hoy entendemos a partir del siglo XVI, me parece 17, pues se ha tenido que dividir el conocimiento, ¿no? Entonces, al hacer un análisis o al hacer ciencia de esta división del conocimiento, pues en realidad hemos avanzado, pero no entendemos o no hemos llegado a la complejidad de la realidad, que es un poco lo que más adelante menciona, ¿no? Que hemos dividido tanto el conocimiento
que ahora lo que nos invita a pensar y reflexionar es a la integración de este conocimiento para avanzar en la ciencia, ¿no? Es a lo que lleva el autor después al pensamiento complejo. Bien. Yo quiero hablar de la baja cretinización primero. Cuando yo leo los medios producen la baja cretinización, no puedo dejar de pensar en un apellido, Azcárraga. ¿Les dice a ustedes algo el apellido Azcárraga? Bueno, yo en lo personal no pienso que la cretinización vaya de la mano de los medios. Creo que siempre va a ser un constructo propio y va más de la mano de la educación que pueda tener unas masas, porque la cretinización también fue un concepto que se utilizó para el control de las masas, y eso a veces se ha logrado bajo no tener un pueblo educado que no pueda ser justamente crítico de lo que está viendo, ¿no? Y la universidad no es tanto que fomente la cretinización, sino que lo que fomenta es el desarrollo del conocimiento propio, que a su vez te permite tener la conceptualización diferente de una misma cosa y al final hacerte un pensamiento, digamos, crítico y autónomo. Pero Pablo, ahí sí me retumba, porque de hecho lo que vas muchas veces a la universidad es a aprender las doctrinas y teorías de otros, y no te dejan crear tus propias teorías y doctrinas. Entonces, en este sentido, parece ser que la forma de pensamiento es basémonos en lo que otros han construido porque es lo que ha funcionado, y sigamos reproduciendo ese conocimiento sin integrar otras áreas de conocimiento que permiten la expansión de la mente humana y del pensamiento. O sea, estoy de acuerdo y por eso, o sea, insisto en que es como algo, al menos para mí, propio. O sea, depende qué tanto avidez por querer seguir aprendiendo otras teorías tengas. Porque vaya, por ejemplo, retomo el caso del instituto, ¿no? Digamos que se considera hasta cierto punto frenkiano en cuanto a los sistemas de salud, por así llamarlo. Muchas veces usamos mucho el modelo de Frank, y algo que hemos intentado, que se ha intentado en la misma maestría, es empezar a ver otros modelos para no quedarnos con una misma conceptualización y no caer en este adoctrinamiento de decir, bueno, la verdad absoluta de los sistemas de salud son estos 4 y estos 3 conceptos, ¿no? Pero, pues, creo que depende mucho de la propia persona, porque uno puede optar por decir, bueno, esto es lo que en clase me dijeron, o esto es lo que yo escuché, y con este concepto me quedo. Pero es que justamente es ahí donde no coincido, Pablo, porque una cosa es que vayas a la universidad y en la universidad te fomenten a pensar, o sea, que lo que tú pienses sea aceptado y bienvenido y otra vez sea refutado, a que de entrada te digan, no, o sea, eso ya está escrito, o sea, velo con tus tesis, o sea, con las tesis es, bueno, eso ya está escrito y vas a tal y tal, o sea, debe de haber un momento de pensar. Y el tema es que obviamente también no podemos dejar de lado el tiempo, espacio, ¿no? O sea, para algunos pensar nos puede llevar años, ¿no? Y necesitamos sacar productos. Eso creo que también tendría cierta cavidad, ¿no? Pero sí, o sea. Miren, me parece interesantísimo, y esto es lo que quiero precisamente generar, que ustedes se pongan a pensar, que dialoguen, que discutan, que eso es precisamente lo que no promueven los medios. Y en nuestro país, les pregunté por Azcárraga, parece que no les dijo nada ese nombre, ¿sí? Vamos en la 4ª generación de Azcárraga Milmo, Azcárraga Jan, en fin, la familia dueños de Televisa, ¿sí? Televisa ha formado a generaciones de mexicanos junto con la SEP, ¿sí? Y uno de los grandes dramas de nuestro país es el nivel educativo. O sea, formamos parte de la OSDE y somos el último lugar en prácticamente todo, especialmente en lo que se refiere a nivel educativo, ¿sí? Esa es la baja cretinización. Digamos, ¿qué tipo de conocimiento generan los medios? Cuando hablamos de los medios, durante mucho tiempo fue básicamente la radio, la televisión, los diarios. Ahora está el internet, ¿sí? Pero ¿qué es lo que predomina allí? Es un pensamiento en donde constantemente se confunde las cosas, las relaciones, con lo que se dice sobre las cosas y lo que se dice sobre las relaciones. Piensen ustedes en cómo es que Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos y cómo es que estamos en peligro de que vuelva a quedar como presidente de Estados Unidos, ¿sí?
A eso se refiere la baja cretinización. Ahora, la alta cretinización... Víctor, perdón, ya para terminar el campo de los medios, me encanta que hayan entrado en este terreno. Me gustaría preguntarle a Pablo, ¿qué entiende? ¿Cuál es el concepto de un pueblo educado? O sea, ¿qué significa eso? Bueno, o sea, para mí, en lo que entiendo es como un pueblo al que justo va en lo contrario de lo que acaba de mencionar el maestro Becerril, ¿no? Alguien a quien sí se le da acceso a la libre información, a alguien que se le permite, digamos, que leer y entender y reflexionar para poder ser crítico de su realidad, justamente, porque creo que en eso sí concuerdo completamente con el maestro Becerril. México ha sido un país que ha sido adoctrinado más que educado a través de los medios de comunicación durante muchos años y se sigue haciendo, ¿no? Digo, ahí está el caso de las mañaneras, donde si bien se disfraza como un ejercicio de libre expresión, de decir que seguramente las autoridades están ahí constantemente diciendo, publicando lo que hacen, por otro lado también es una forma en la que se maneja y se recicla un discurso que va enfocado en que justamente, al menos para mí, la población como que retome y haga conciencia de eso que están intentando transmitir. Entonces, creo que nos hace falta mucho separar eso, ¿no? Al menos para mí eso es lo que entiendo como un pueblo con educación, alguien que pueda ser autocrítico de lo que está diciendo. Bien, Pablo, gracias. Ahora quisiera yo que veamos el tema de la alta cretinización. ¿Qué es lo que quiere decir Edgar Morin por la alta cretinización? El conocimiento científico nos ha dado maravillas, ¿no es cierto? Pero ustedes, jóvenes, les pregunto, ¿cómo ven el futuro del planeta? ¿Y a quién se lo debemos? ¿Al desarrollo de qué? De la ciencia y la técnica. Entonces, ¿qué ha generado la universidad? Ha generado la universidad como institución, ha generado cosas absolutamente maravillosas, como el hecho de que hoy tenemos suficiente conocimiento para que la mortalidad materna en los países donde los sistemas de salud funcionan bien sea un evento rarísimo, mientras que durante generaciones y generaciones y generaciones era un evento muy frecuente. Nos ha dado eso, sí, pero también nos ha dado el hecho de que hoy en día puede estar en el poder un tipo como Jair Bolsonaro incendiando el Amazonas, a pesar de todo lo que sabemos sobre lo que provoca incendiar el Amazonas, ¿sí? Y este señor está sustentado en un desarrollo científico, un desarrollo tecnológico, que han estado vinculados con ciertos intereses, pero el tema es qué pasó con el señor Oppenheimer, que fue uno de los científicos clave para el desarrollo de la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima y Nagasaki hace 70 años. ¿Sí? Es decir, la universidad, a partir de que la ciencia que se empezó a desarrollar en el siglo XVI tuvo como aspiración el llegar al conocimiento total, a un conocimiento terminado, ha creado una ciencia dogmática, lo que en general conocemos como el positivismo, ¿sí? Y hay mucha gente en muchas universidades que dice: yo soy científico, a mí no me pregunten cómo se está usando lo que yo genero. Eso es tecnología, a mí no me importa.